El restaurante era elegante, demasiado para mi gusto. Mesas con manteles blancos impecables, copas de cristal que brillaban bajo las luces tenues y un murmullo constante de conversaciones que fingía entender. La cena anual de la farmacéutica, un evento supuestamente para integrar a los empleados, se sentía más como un desfile de egos inflados. Yo, Laura, analista de control de calidad, me sentía como un bicho raro en medio de tanto traje y corbata. Había preferido 1000 veces quedarme en casa con un buen libro, pero la asistencia era obligatoria. Las conversaciones eran superficiales, llenas de halagos y palmaditas en la espalda. Yo sonreía y asentía, tragando bocados de un risotto que sabía a cartón. De reojo, veía a Ricardo, el director de operaciones, con su copa de vino en la mano, pavoneándose entre las mesas. Siempre me había parecido un tipo arrogante, pero esa noche, con el alcohol corriendo por sus venas, su prepotencia se multiplicaba. Después del postre, Ricardo se puso de pie, copa en mano. «Un brindis», anunció con voz resonante. Todos guardaron silencio, expectantes. Por el éxito de nuestra empresa, por el crecimiento exponencial, por la optimización de recursos. Hasta ahí, todo normal. Lo que vino después me heló la sangre. Y hablando de optimización, continuó con una sonrisa cínica, debemos reconocer que hay áreas, digamos, menos esenciales que otras. Por ejemplo, ¿quién necesita control de calidad cuando tienes la mejor producción? Soltó una carcajada, como si hubiera contado el chiste más gracioso del mundo. Varios ejecutivos rieron con él, incluyendo a mi jefa, Fernanda. Yo sentí que me atragantaba con mi propia saliva. Forcé una sonrisa, tratando de disimular la rabia que me subía por la garganta. ¿Caridad? ¿Mi trabajo era caridad? Me pasé años estudiando, haciendo cursos, especializándome en control de calidad. ¿Cuántas noches me había quedado hasta tarde revisando informes, analizando datos, implementando protocolos para garantizar la seguridad de nuestros productos? ¿Cuántas veces había detectado errores que, de no ser corregidos, hubieran causado problemas graves? Recordé aquella vez que encontramos una bacteria en un lote de jarabe para la tos. Gracias a mi insistencia, el lote se retiró del mercado antes de que llegara a las farmacias. Si no hubiera sido por el control de calidad, cientos de niños se habrían enfermado. ¿Eso era caridad? La risa de Ricardo resonaba en mis oídos, cada carcajada un golpe directo a mi orgullo, a mi dedicación, a mi profesionalismo. Miré a Fernanda, esperando que dijera algo, que lo corrigiera, que defendiera mi trabajo y el de mi equipo. Pero no. Ella también reía, aunque con menos entusiasmo, como si le diera vergüenza, pero no se atreviera a contradecir al todopoderoso director de operaciones. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. La rabia contenida se transformó en una fría determinación. Entendí que estaba sola en esto. Nadie iba a defenderme. Nadie valoraba mi trabajo. La mirada de Fernanda, esquiva y culpable, me lo confirmó. Apreté los puños debajo de la mesa, sintiendo las uñas clavándose en la palma de mis manos. Mi sonrisa desapareció por completo. Mi mirada se endureció. Esto no se iba a quedar así. No, de ninguna manera. Ricardo, y todos los que rieron con él, iban a pagar por esa humillación. Iban a aprender que el control de calidad no es caridad. Es la columna vertebral de una empresa farmacéutica. Y yo, Laura, me iba a encargar de recordárselo. Llegué a mi apartamento y la rabia seguía ahí, un nudo en la garganta que me impedía respirar. Me quité los zapatos, el vestido, todo lo que me recordaba a esa maldita cena. Me puse un pijama viejo y me metí en la cama, pero el sueño no llegaba. Daba vueltas y vueltas, repasando una y otra vez la escena de Ricardo, su risa, las caras de mis colegas, la cobardía de Fernanda. ¿Caridad? Años de dedicación, de estudio, de esfuerzo, reducidos a una simple palabra. ¿Caridad? Cerré los ojos con fuerza, tratando de borrar esa imagen, pero era inútil. En su lugar, empezaron a aparecer otros recuerdos, imágenes de mi recorrido en la farmacéutica. Recordé cuando empecé, hace casi 10 años, como una simple asistente. El departamento de control de calidad era prácticamente inexistente, un par de archivadores polvorientos en un rincón olvidado. Me propuse cambiarlo. Estudié, me capacité, hice cursos online,
Leí todo lo que caía en mis manos sobre normas ISO, buenas prácticas de manufactura, regulaciones sanitarias. Poco a poco, fui implementando protocolos, creando formularios, entrenando al personal. Trabajé horas extras, fines de semana, incluso festivos. Recuerdo un fin de año que pasé revisando informes en lugar de estar con mi familia. Mi madre me llamó preocupada, preguntándome si estaba bien. Le dije que sí, que solo tenía mucho trabajo. No le conté que estaba corrigiendo un error en el etiquetado de un medicamento que podría haber tenido consecuencias desastrosas. Los resultados empezaron a notarse. La calidad de nuestros productos mejoró, las auditorías externas eran cada vez más favorables. Recibí felicitaciones, reconocimientos, incluso un pequeño aumento de sueldo. Me sentía orgullosa de mi trabajo, de haber construido el departamento de control de calidad desde cero. Pensé que mi esfuerzo era valorado, que mi contribución era importante. ¡Qué ilusa! Ahora, todo eso se desvanecía como humo. Las palabras de Ricardo, «QA es solo caridad», resonaban en mi cabeza como un eco macabro. Me sentía traicionada, no solo por él, sino por todos los que rieron con él, por todos los que callaron, por Fernanda, que prefirió la comodidad de la sonrisa cómplice a la defensa de su equipo. Una oleada de tristeza me invadió. Me pregunté si todo había valido la pena. ¿Para qué tanto sacrificio, tanta dedicación, si al final mi trabajo era considerado una simple caridad? ¿Era yo invisible para ellos? ¿Acaso no veían todo lo que había hecho, todo lo que seguía haciendo para asegurar la calidad y la seguridad de nuestros productos? Me abracé a la almohada, conteniendo las lágrimas. No quería llorar, no quería darles esa satisfacción. Tenía que ser fuerte. Tenía que encontrar una manera de salir de este agujero, de recuperar mi dignidad, de hacerles ver lo equivocados que estaban. De pronto, un destello de determinación apareció en mis ojos. La tristeza se transformó en una fría rabia, una rabia silenciosa, pero implacable. Apreté los puños, sintiendo una nueva energía recorrer mi cuerpo. No iba a dejar que me pisotearan. No iba a permitir que borraran años de dedicación con una simple risa. Iban a escucharme. De una forma u otra, me iban a escuchar. Llegué temprano a la oficina, más por inercia que por ganas. El café sabía amargo, como mi humor. Desde mi escritorio, podía ver a Ricardo y a otros ejecutivos reunidos en la sala de conferencias, celebrando con champán la firma de un nuevo contrato. Los escuchaba reír a carcajadas, felicitándose mutuamente, como si fueran los dueños del mundo. La rabia volvía a subir, un ácido corrosivo en mi estómago. Pero esta vez, era diferente. Ya no era una rabia ciega, impulsiva. Se había transformado en algo frío, calculador, una determinación silenciosa que me recorría como una corriente eléctrica. Ya no buscaba reconocimiento. Ya no me importaba que valoraran mi trabajo. Lo que quería era justicia. Justicia por la humillación, por el desprecio, por años de esfuerzo tirados a la basura con una simple risa. Dejé de ser Laura, la empleada diligente y responsable, la que siempre cumplía con su deber. Me convertí en una estratega, en una jugadora de ajedrez que planeaba su próxima movida con precisión milimétrica. Observaba a Ricardo, su sonrisa arrogante, su mirada triunfal, y me preguntaba cómo hacerle pagar por su prepotencia. ¿Renunciar? No. Eso sería demasiado fácil. Además, ¿por qué iba a renunciar yo? Yo no había hecho nada malo. Él era el que debía irse. Él era el que debía pagar por su error. De pronto, una idea empezó a germinar en mi mente, una pequeña semilla de venganza que se alimentaba de mi resentimiento. Recordé las irregularidades que había detectado en la producción durante los últimos meses. Pequeñas cosas, aparentemente insignificantes, que Ricardo había ignorado sistemáticamente. Fallos en el control de temperatura de los almacenes, desviaciones en los procedimientos de limpieza, inconsistencias en los registros de materias primas. Cosas que, por separado, no parecían importantes, pero que juntas formaban un patrón preocupante. Un patrón que Ricardo se había negado a ver, cegado por su ambición y su confianza desmedida. En ese momento, me di cuenta del potencial de esa información. Era una bomba de tiempo esperando a ser detonada. Y yo tenía el detonador en mis manos. Podía usar esas irregularidades para denunciar a Ricardo, para exponer su negligencia,
para demostrar que su obsesión por la optimización de recursos estaba poniendo en riesgo la calidad y la seguridad de nuestros productos. Empecé a visualizar las consecuencias de mis actos. Imaginaba a los inspectores sanitarios llegando a la farmacéutica, revisando los registros, descubriendo las irregularidades. Veía a Ricardo, pálido y nervioso, tratando de justificarse sin éxito. Lo veía perder su puesto, su reputación, su arrogancia. Lo veía experimentar la misma humillación que me había infligido a mí. La idea me excitaba, me llenaba de una energía desconocida. Era una sensación peligrosa, lo sabía, pero no podía resistirme. Era como una droga, una adicción a la justicia, a la venganza. Sabía que estaba jugando con fuego, que podía quemarme en el proceso. Pero no me importaba. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Mis dedos empezaron a teclear en el ordenador, casi sin que yo se lo ordenara. Abrí un nuevo documento y comencé a redactar un informe anónimo, detallando todas las irregularidades que había detectado, con fechas, nombres, pruebas. Cada palabra que escribía era un pequeño paso hacia mi objetivo, cada línea un ladrillo en el muro que iba a derrumbar el imperio de Ricardo. No iba a ser fácil, lo sabía, pero estaba decidida a llegar hasta el final. La semilla de la venganza había germinado, y ahora solo necesitaba tiempo para crecer y dar sus frutos. Las noches se convirtieron en una sucesión de horas frente a la pantalla del ordenador. Mi apartamento, antes un refugio, se transformó en un centro de operaciones clandestino. Recopilaba datos, informes, correos electrónicos, cualquier cosa que pudiera servir como prueba. Imprimía, fotocopiaba, escaneaba, borraba historiales, movía archivos a una memoria USB encriptada. Me sentía como una espía en una película de Hollywood, solo que mi misión no era salvar al mundo, sino destruir a Ricardo. Investigué las leyes y regulaciones sanitarias, buscando el resquicio legal perfecto para mi plan. No quería solo denunciar las irregularidades, quería que las consecuencias fueran devastadoras. Quería que Ricardo pagara por cada una de sus risas, por cada palabra de desprecio. Mi plan era sencillo, pero efectivo. Redactaría un informe anónimo detallando todas las irregularidades que había detectado, con fechas, nombres, pruebas irrefutables. Lo enviaría a la autoridad sanitaria y dejaría que ellos hicieran el resto. Sabía que una auditoría externa sería suficiente para destapar la olla podrida que era la gestión de Ricardo. Los días se convertían en semanas, y el informe crecía, página tras página. Cada dato, cada prueba, era una pequeña victoria, una inyección de adrenalina que me mantenía en marcha. Pero también había momentos de duda, de miedo. ¿Y si me descubrían? ¿Y si Ricardo sospechaba algo? ¿Y si todo esto salía mal y terminaba yo siendo la perjudicada? Las imágenes de Ricardo, sonriendo con arrogancia, se mezclaban con otras, más oscuras, de mí siendo interrogada, despedida, mi reputación arruinada. Me veía a mí misma, sola, sin trabajo, señalada como una traidora. El miedo me paralizaba, me hacía querer borrar todo, tirar la memoria USB a la basura y olvidarme de todo. En esos momentos de debilidad, cerraba los ojos y volvía a la escena de la cena. Recordaba la risa de Ricardo, las caras de mis colegas, la cobardía de Fernanda. Recordaba la humillación, la injusticia. Y la rabia volvía, más fuerte que el miedo. No podía rendirme. No después de todo lo que había pasado. Tenía que seguir adelante, por mí, por mi dignidad, por todos los que habían sido menospreciados por Ricardo. Una noche, después de semanas de trabajo incansable, el informe estaba terminado. Lo revisé una y otra vez, asegurándome de que no hubiera ningún error, ninguna fisura en mi plan. Lo imprimí, lo guardé en un sobre sin remitente y lo llevé a una oficina de correos lejos de mi casa, usando una gorra y unas gafas de sol para no ser reconocida. De vuelta en mi apartamento, me senté frente al ordenador y abrí el correo electrónico anónimo que había creado para enviar el informe digital. Adjunté el archivo, escribí una breve nota explicando el contenido y la dirección de la autoridad sanitaria. Mi dedo se posó sobre la tecla enviar. Dudé un instante, un último vestigio de miedo que intentaba aferrarse a mí. Respiré hondo, cerré los ojos y pulsé la tecla. Un suspiro de alivio, mezclado con una tensión casi insoportable, escapó de mis labios. Ya estaba hecho.
La bomba estaba activada. Ahora solo quedaba esperar. La espera sería la parte más difícil, lo sabía. Pero estaba preparada. Había esperado años para este momento. Unas semanas más no eran nada. Me serví una copa de vino, la primera en mucho tiempo, y brindé en silencio por mi victoria. Una victoria silenciosa, como el informe que acababa de enviar. Una victoria que, estaba segura, sería tan devastadora como la humillación que había sufrido. Llegué a la oficina con un nudo en el estómago. Intentaba parecer tranquila, como cualquier otro día, pero la tensión me carcomía por dentro. Había pasado una semana desde que envié el informe y, hasta el momento, todo seguía igual. Ricardo seguía pavoneándose por los pasillos, dando órdenes a diestra y siniestra, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Yo, por mi parte, me mantenía alerta, observando cada detalle, cada movimiento, esperando la señal. Esa señal llegó a media mañana. 2 inspectores de la autoridad sanitaria entraron en la recepción, con sus trajes oscuros y sus carpetas en mano. El murmullo habitual de la oficina se silenció de golpe. Todos se miraban entre sí, con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Yo, desde mi escritorio, observaba la escena con una falsa indiferencia, fingiendo estar absorta en mi trabajo, pero por dentro, mi corazón latía a 1000 por hora. Ricardo salió de su oficina, con su sonrisa habitual, dispuesto a recibir a los inspectores con la misma arrogancia que lo caracterizaba. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarlos?», preguntó con un tono condescendiente, como si se tratara de una simple visita de cortesía. Los inspectores, sin embargo, no se dejaron impresionar. Le mostraron sus credenciales y le informaron que estaban allí para realizar una auditoría sorpresa. La sonrisa de Ricardo se desvaneció. Su rostro palideció ligeramente, pero rápidamente recuperó la compostura. «¿Una auditoría? ¿A qué se debe?», preguntó, tratando de disimular su nerviosismo. «Hemos recibido una denuncia anónima sobre irregularidades en sus procesos de producción», respondió uno de los inspectores, con voz firme y seria. «¿Una denuncia anónima? Eso es absurdo», replicó Ricardo, forzando una risa nerviosa. «Estamos seguros de que se trata de un malentendido. Nuestras instalaciones cumplen con todos los estándares de calidad». Los inspectores no dijeron nada. Simplemente se limitaron a seguir a Ricardo hacia la zona de producción, seguidos por un pequeño grupo de empleados curiosos. Yo me quedé en mi escritorio, conteniendo la satisfacción que amenazaba con desbordarme. El plan estaba funcionando. La bomba había detonado. Durante las siguientes horas, los inspectores recorrieron cada rincón de la farmacéutica, revisando documentos, tomando muestras, interrogando a los empleados. La tensión en el ambiente era palpable. Se podía cortar con un cuchillo. Ricardo, cada vez más nervioso, intentaba controlar la situación, dando explicaciones, justificando cada detalle. Pero sus esfuerzos eran en vano. Los inspectores, implacables, seguían encontrando irregularidades, pequeñas piezas del rompecabezas que encajaban perfectamente con la información que yo había proporcionado en mi informe. Lo que no me esperaba, lo que nunca hubiera podido imaginar, es que la realidad superara con creces mis expectativas. Las irregularidades que yo había detectado eran solo la punta del iceberg. Durante la auditoría, se descubrieron problemas mucho más graves, mucho más profundos, que yo desconocía por completo. Se encontraron documentos falsificados, registros alterados, evidencia de un fraude millonario en licitaciones públicas. Un fraude que, evidentemente, Ricardo había orquestado con la complicidad de otros altos ejecutivos. La noticia corrió como la pólvora por la farmacéutica. El nerviosismo inicial se transformó en pánico. Los empleados, asustados e indignados, comenzaron a hablar entre sí, especulando sobre las consecuencias del descubrimiento. Yo, desde mi pequeño rincón, observaba la escena con una mezcla de asombro y una fría satisfacción. Mi venganza, planeada con meticulosa precisión, había destapado una cloaca mucho más grande de lo que yo jamás hubiera imaginado. Al final del día, los inspectores reunieron a todos los empleados en la sala de conferencias. Anunciaron que la farmacéutica quedaba intervenida y que se iniciaría una investigación exhaustiva para determinar la magnitud del fraude y las responsabilidades de cada uno. Ricardo, pálido y tembloroso, fue interrogado por las autoridades.
Yo lo observaba desde la distancia, con una leve sonrisa en los labios. Su imperio se desmoronaba, y yo, la invisible Laura, la analista de control de calidad que él había despreciado, había sido la responsable de su caída. La justicia, silenciosa y precisa, había llegado. No necesité estar presente para ver cómo se derrumbaba todo. Las noticias volaron, primero como un rumor sordo entre los empleados, luego como un grito a voces en los pasillos, y finalmente, como un estruendo ensordecedor en los medios de comunicación. Encendí el televisor esa noche y ahí estaba, la imagen de la farmacéutica, nuestro logo corporativo, manchado por el escándalo. Periodistas hablando con rostros serios, expertos legales analizando el caso, imágenes de la policía entrando y saliendo del edificio. Y en el centro de todo, Ricardo, con ojeras profundas y el cabello despeinado, tratando de defenderse con argumentos débiles y evasivas. Los periódicos no fueron más piadosos. Titulares como Imperio Farmacéutico se desmorona y millonario fraude en licitaciones públicas se repetían en cada página. Hablaban de corrupción, de negligencia, de falta de ética. Y, por supuesto, de Ricardo, señalado como el principal responsable del desastre. Su foto, antes símbolo de éxito y poder, ahora era la imagen de la vergüenza y la derrota. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. Las acciones de la farmacéutica se desplomaron en la bolsa. Los inversionistas huyeron despavoridos. Los contratos se cancelaron. Proveedores y clientes rompieron relaciones. La empresa, antes un gigante de la industria, se tambaleaba al borde del abismo. Dentro de la farmacéutica, el clima era de incertidumbre y miedo. Los empleados, preocupados por su futuro, se reunían en pequeños grupos, comentando las noticias, especulando sobre despidos masivos. Algunos, los más cercanos a Ricardo, intentaban distanciarse de él, como si con eso pudieran borrar su complicidad. Otros, los que siempre lo habían admirado, no podían ocultar su decepción y su rabia. Fernanda, mi jefa, era una de ellas. La vi varias veces por los pasillos, con el rostro pálido y la mirada perdida. En una ocasión, intentó acercarse a mí, como si quisiera hablar, como si buscara consuelo. Pero yo la ignoré. No sentía ni compasión ni rencor hacia ella. Simplemente, no quería tener nada que ver con ella. Su cobardía, su silencio cómplice, la habían convertido en una víctima más de Ricardo, pero también en una cómplice indirecta. Yo, por mi parte, me mantenía al margen de todo el drama. Seguía haciendo mi trabajo, revisando informes, analizando datos, como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, sentía una profunda satisfacción, una sensación de justicia y liberación. Había sembrado una pequeña semilla de venganza, y había crecido hasta convertirse en un árbol gigantesco que había aplastado a mi enemigo. Ricardo fue despedido, por supuesto. Despedido y humillado públicamente. Experimentó en carne propia lo que era ser despreciado, ignorado, reducido a una simple nota al pie de página en la historia de la empresa. Su reputación, cuidadosamente construida durante años, se desmoronó en cuestión de días. Su nombre, antes sinónimo de éxito, ahora era sinónimo de fracaso y corrupción. Yo no celebré su caída. No sentí alegría ni euforia. Simplemente, sentí una profunda paz, la tranquilidad de saber que la justicia, aunque a veces tarda en llegar, siempre llega. Había aprendido una valiosa lección. A veces, la mejor venganza es el silencio y la precisión. La precisión de un informe anónimo, la precisión de un plan meticulosamente ejecutado, la precisión de la justicia que, como un bisturí, corta con precisión milimétrica, separando la verdad de la mentira, la justicia de la injusticia. El aire olía a café recién hecho y a papel nuevo. No al café aguado de la máquina de la farmacéutica, ni al olor a polvo de los informes archivados. Este era un aroma diferente, fresco, lleno de posibilidades. Respiré hondo, disfrutando la sensación de tranquilidad que me inundaba. Estaba en mi nueva oficina, amplia y luminosa, con un escritorio de madera maciza y una vista a un pequeño parque. Había pasado un mes desde el escándalo en la farmacéutica, un mes desde la caída de Ricardo, y mi vida había dado un giro de 180 grados. Había encontrado trabajo en una empresa de biotecnología, una empresa joven, dinámica, donde la calidad era una prioridad, no una caridad.
Me habían contratado como jefa del Departamento de Control de Calidad, con un sueldo considerablemente mayor al que tenía antes. Me valoraban, me respetaban, me escuchaban. Mis opiniones importaban. Mi trabajo importaba. A veces, en las noches, tranquilas, repasaba todo lo sucedido. Recordaba la cena, la risa de Ricardo, mi rabia, mi plan, la caída. Y me daba cuenta de que, en el fondo, la venganza no me había traído la satisfacción que esperaba. La verdadera victoria no era ver a Ricardo destruido, sino reconstruirme a mí misma. Había aprendido a defender mi trabajo, a no permitir que me menospreciaran, a usar mi inteligencia y mi determinación para conseguir lo que quería. Había aprendido que a veces, la mejor venganza es el silencio. El silencio de la planificación, el silencio de la ejecución, el silencio de la victoria. Ricardo había caído por su propia arrogancia, por su ceguera, por su incapacidad de ver más allá de su propio ego. Yo, en cambio, había usado el silencio como un arma silenciosa pero letal. Había actuado con precisión, con paciencia, con la fría determinación de una cirujana que extrae un tumor maligno. También había aprendido la importancia de la invisibilidad. Durante años, había sido la invisible Laura, la analista de control de calidad a la que nadie prestaba atención. Y esa invisibilidad, que antes había sido una carga, se había convertido en mi mayor fortaleza. Me había permitido moverme en las sombras, recopilar información, planear mi estrategia sin ser detectada. Me había permitido ser la autora silenciosa de la caída de Ricardo, la mano invisible que había movido los hilos del destino. En mi nuevo trabajo, seguía siendo discreta, pero ya no era invisible. Mi voz se escuchaba en las reuniones, mis ideas se ponían en práctica, mi trabajo era reconocido y valorado. Había encontrado mi lugar, un lugar donde podía ser yo misma, donde podía usar mis habilidades y mi experiencia para contribuir a algo importante. Miré por la ventana, observando el ir y venir de la gente en el parque. El sol brillaba, los árboles se mecían con la brisa, el mundo seguía girando. Y yo, Laura, la invisible Laura, finalmente me sentía parte de ese mundo, fuerte, segura, lista para nuevos desafíos. La experiencia en la farmacéutica, aunque dolorosa, me había transformado. Me había enseñado a luchar por lo que creo, a no rendirme ante la adversidad, a usar mi inteligencia y mi determinación para conseguir mis objetivos. Me levanté del escritorio y me acerqué a la ventana. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire fresco de la mañana. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Había ganado la batalla, pero la guerra aún no había terminado. Seguía habiendo Ricardos en el mundo, personas arrogantes y prepotentes que menosprecian el trabajo de los demás. Y yo, Laura, la invisible Laura, estaría allí, en las sombras, vigilando, esperando el momento oportuno para actuar. Porque a veces, ser la invisible es la mejor máscara para dar el golpe más certero. Y ahora, dirigiéndome a ustedes, los que me escuchan, los que han vivido situaciones similares, los que han sido menospreciados, ignorados, humillados en su trabajo, les digo, no se rindan. No permitan que nadie les diga que su trabajo no vale nada. Luchen por sus derechos, defiendan su dignidad, usen su inteligencia y su creatividad para encontrar la manera de hacer justicia. A veces, la mejor venganza es el silencio y la precisión. A veces, ser la invisible es la mejor máscara para dar el golpe más certero. ¿Has vivido una situación similar? Comparte tu historia en los comentarios. Suscríbete a Café Frío y Venganza para más historias de justicia laboral. Dale like y comparte este video.